¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, última edición AM de esta semana, día viernes. Gracias por acompañarnos. 8:02. Vamos a comenzar de inmediato nuestra edición de hoy con hartos temas por revisar. Así que partimos con nuestro resumen para adelantar algunos de estos temas. Les contamos en el día de hoy, analizaremos además con dos parlamentarios el anuncio de la ley de presupuesto que hizo ayer el presidente Gabriel Boric en cadena nacional. 3,5% crece el erario público para el próximo año, una cifra que ha sorprendido. En el mercado estaban esperando algo menos, sobre todo si es que se piensa que el Banco Central está proyectando un crecimiento para el próximo año bastante menor a la cifra de crecimiento de ese gasto público. En torno al 1,75% sería el crecimiento del próximo año. ¿Cuáles son las áreas prioritarias? ¿Cuál fue el mensaje del presidente Boric? Lo revisamos en minutos. También les contaremos de las negociaciones que concluyeron ayer por el pacto fiscal. El Ministerio de Hacienda terminó los diálogos con los representantes de partidos políticos con algunos puntos en común bien sólidos respecto a las medidas pro crecimiento, con algo más de diferencia respecto a otros temas, pero en lo concreto se propone una implementación del gasto público que va a aumentar producto de esta mayor recaudación en un plazo de 4 años. Ahí estaría en pleno régimen, con el foco puesto principalmente en mayor gasto en pensiones, también en materias de seguridad y gasto social. Ya les contaremos sobre el cierre de estas conversaciones ayer en Teatino 120. Por otro lado, también les contamos respecto al dato de desempleo que conoceremos el día de hoy. Adelantamos la agenda para esta mañana. A las 9, el INE publica el dato de desempleo para el trimestre que va desde junio a agosto. Veremos cómo se está comportando el mercado laboral después de una serie de datos negativos. De hecho, el último dato de desocupación a nivel nacional llegó a un 8,2%. Hay otros datos sectoriales de la búsqueda de avisos laborales o la cotización en el seguro de desempleo, por ejemplo, que han mostrado un preocupante comportamiento del mercado laboral. Veremos qué es lo que ocurre a las 9, entonces les contaremos aquí en CNN sobre esos datos. Y por último también les informamos de una noticia que ayer movía los mercados, sorpresivo anuncio que hizo Andrónico Luksic, el destacado empresario nacional, quien informó que a los 70 años, cuando está pronto ya a cumplirlos, va a dejar de lado el día a día de sus empresas, renunciará a todos los directorios en los que estaba involucrado, sin dejar por supuesto la propiedad de las empresas. Sí es un paso bien relevante para salir de la gestión cotidiana de estos negocios. Decía que era necesario cerrar este ciclo y dejar paso a nuevas generaciones para la administración de los negocios que tiene nuestro país. Por último, revisamos datos bien puntuales de los mercados a esta hora de la mañana para ver qué es lo que ha ocurrido en la última sesión. La Bolsa de Santiago mostró una leve recuperación superior al 1% el día de ayer, llegó a los 5.824 puntos. El dólar, por otra parte, sigue por sobre los 900 pesos. 905 fue el cierre de ayer específicamente, de la mano de una recuperación del precio del cobre que llegó a los $3.76 la libra. La UF, por último, se cotiza en 36.196 pesos el día de hoy. Bien, ya les contábamos, el presidente Gabriel Boric anoche en cadena nacional informó que el gasto público el próximo año va a crecer un 3,5%. Esa es la cifra entonces con la que sintetizaba de alguna manera el énfasis de mayor gasto público para 2024 con un foco reactivador. Eso es lo que decía el presidente, que este va a ser un impulso a la reactivación económica cuando el Banco Central está proyectando un crecimiento en torno al 1,75%. Esa es la media de proyección que hace el Banco Central para el próximo año. Fue una sorpresa en todo caso el crecimiento del gasto público. ¿Dónde se va a enfocar? Lo vamos a ver en la siguiente gráfica para contarles cuáles son los énfasis que está poniendo el gobierno. Habrá un reajuste importante en materia de salud de 8,1%, superior a 1 billón de pesos. Sería el aumento del presupuesto, por ejemplo, para fortalecer las atenciones de salud, para mantener mayor presupuesto destinado a funcionarios públicos, entre otros temas. Vivienda crecerá 11,9% con el objetivo de alcanzar la meta de 260.000 viviendas al cierre de este mandato. En educación hay un aumento de 4,2%, otro eje importante, el de seguridad pública, con un crecimiento de 5,7%, decía el presidente Gabriel Boric en el mensaje del día de ayer. En su discurso también hizo un análisis de la situación económica que se han enfrentado y de cómo se generaron condiciones también para este presupuesto que se expande en un 3,5% en total. Escuchemos qué fue lo que dijo.
regularemos las transferencias corrientes y de capital para privados, aplicando concursabilidad, nuevos estándares para convenios y limitando la subcontratación y participación de funcionarios públicos en concursos. Para los gobiernos regionales, se elimina la asignación directa para la ejecución de políticas públicas, se aumenta el control y la consulta a los consejos regionales y se instaura la concursabilidad como norma general. No le vamos a dar espacio a la corrupción, se halle donde se halle. El presidente haciendo referencia a las más de 500 medidas que se van a aplicar de cambios en las glosas presupuestarias para evitar espacios a transferencias irregulares que eventualmente puedan ser discrecionales. También decía el presidente Gabriel Boric. Todo esto, por supuesto, a propósito del impacto que ha tenido en el debate público el caso convenios y estas transferencias cuestionadas de recursos a organizaciones privadas sin fines de lucro. Bueno, el presidente también hablaba sobre las condiciones económicas del país y cómo habían mejorado también en el último año. En un contexto donde se había partido con una mirada mucho más pesimista, se logró, de acuerdo al presidente, mejorar varios indicadores y eso es lo que permite una reactivación más fuerte para 2024. Así lo planteó el mandatario. Con responsabilidad fiscal y gestión logramos estabilizar y mejorar la economía más rápido de lo proyectado. Y terminamos el 2022 con cifras récord de inversión extranjera. Revertimos los augurios de una gran recesión. Y para fines del año 2023, la inflación caerá a niveles cercanos al 4%, muy lejos de ese 14,1% de agosto del año pasado. Hemos puesto la casa en orden para que la economía familiar, su economía, se recupere. Bueno, vamos a adelantar la discusión política que vendrá en el Congreso en torno a esta ley de presupuesto 2024. Estamos en contacto con el diputado de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jaime Naranjo, nos acompaña. Buenos días, diputado. Gracias por el contacto. Muy buenos días, Sebastián. Un gusto saludarlo a usted. Diputado, bueno, el foco está puesto en la reactivación económica. Esa frase se repite harto en el mensaje del presidente. ¿Cómo evalúa usted en ese sentido, en la intención de reactivar la economía, el presupuesto presentado por el gobierno? Mire, yo creo que es un presupuesto bien realista y da cuenta de las necesidades y urgencias del país. Antes que se presentara el presupuesto, habíamos ya señalado que este tenía que tener determinados ejes. Y uno de esos ejes era justamente que fuera un presupuesto pro crecimiento e inversión. Y por otro lado, que fuera un crecimiento que generara un efecto multiplicador del empleo y mejorara la productividad de los trabajadores. En tercer lugar, que fuera un presupuesto que abordara la deuda social, llámese vivienda, educación, salud, y por otro lado que enfrentara la situación de la delincuencia en el país. Y por consiguiente creo que esos ejes de alguna manera están reflejados en este presupuesto, con aumentos bastante importantes como en vivienda, por ejemplo. Eso le iba a preguntar, ¿en qué sectores cree usted que se va a ver reflejada ese énfasis de la reactivación económica? Mire, yo creo que en la inversión en el Ministerio de Obras Públicas, por cierto, en el Ministerio de la vivienda es una de las actividades que tiene el efecto multiplicador del empleo más alto en la economía, y claramente ese incremento tan relevante es un enorme incentivo y un gran estímulo para generar empleo y crecimiento en el país. Y por tanto creo que el presupuesto, como le señalé al comienzo, responde a los ejes que uno esperaba que tuviera, que fuera pro crecimiento, pro inversión, pro generación de empleo y por otro lado que abordara la deuda social y a la vez enfrentara la situación de corrupción que estábamos viviendo en el país con una serie de estándares y rigurosidad en la asignación de los recursos. Y vamos a profundizar al tiro en eso, pero sobre el tema de la reactivación económica es bien interesante esto porque algunos análisis de mercado preliminares por lo menos dicen que puede haber sido un poco excesivo este aumento de gasto. ¿En qué sentido? En que la economía va a crecer en torno al 1,75%, de lo que tiene como punto medio el Banco Central según su último IPOM. Esto crecería entonces el presupuesto el doble de la economía. ¿Es correcto eso, considerando los efectos que tiene eso desde el punto de vista de deuda pública, inflación, etcétera? Mire, todos los agentes económicos reclaman y exigen que el gobierno sea más activo y reaccione con rapidez para enfrentar y estimular la economía. Entonces, ¿qué quedamos? Queremos que el gobierno contribuya, ayuda a que los agentes económicos se pongan al día y que en conjunto podamos incentivar todo y ir en la misma dirección.
yo no considero que sea excesivo el crecimiento. Lo considero bastante moderado, prudente y claramente, y eso es lo relevante, que ese crecimiento donde más está puesto el foco es justamente a las carencias que tiene hoy día el país. ¿Cuáles son esas carencias? Pagar la deuda social en salud, en educación, en vivienda. Segundo, que sea un presupuesto que genere inversión y procrecimiento y contratación de mano de obra. Está en esa dirección, con aumento en los presupuestos de obras públicas, con el aumento del presupuesto de vivienda, y por tanto yo no me alarmaría ni me preocuparía, porque las variables económicas y los indicadores económicos van en la dirección que el país... Ajá, o sea, es responsable, diputado, no lo escuchamos. Ahí sí lo estamos escuchando. Esta primavera de nuevo, diputado. Sí, ¿es responsable fiscalmente entonces este presupuesto, diputado? Yo lo considero que sí, que es responsable, es serio, es prudente, de tal manera que yo no me alarmaría, porque yo considero que la economía va a empezar a crecer ya y probablemente pasemos el 2% el próximo año. Perfecto. Diputado, ahora desde el punto de vista del pacto fiscal, el propio presidente también ha sido un llamado a avanzar en este tema. ¿Usted cree que esta propuesta que se está haciendo, que no considera evidentemente más ingresos, ¿no? Pero va a ser un buen piso para cerrar esa discusión en torno al pacto fiscal? Yo justamente le iba a decir a aquellos de que son dos buenas noticias que estábamos teniendo en el día de ayer y comenzando el día de hoy. Una, el presupuesto, y por otro lado que se esté llegando a un acuerdo en el pacto fiscal. Sí, necesario justamente para el país, para abordar la situación que estamos viviendo. Y por tanto despeja dudas tributarias, despeja el ambiente económico, y creo que es una muy buena señal que se esté llegando a un acuerdo en el pacto fiscal. Por último, diputado, este presupuesto también lo enfatizaba el presidente, se hace cargo de la situación en materia de probidad, a propósito del escándalo del caso Convenio y todo lo que hemos conocido en los últimos meses. Hay una propuesta que aborda más de 500 cambios en términos de glosas presupuestarias. ¿Cree usted también que se aborda este tema y que se cierran esos flancos que pueden quedar abiertos de gasto discrecional, digamos, en materia pública? Bueno, antes del presupuesto habían ya señales y habían opiniones en el sentido de que el presupuesto debía recoger esa inquietud, de que hubiera una mayor rigurosidad y control de cómo se hace el gasto público, justamente para que esos recursos que se recaudan sean bien invertidos y no haya discrecionalidad ni mal uso de ellos. De tal manera que creo que las modificaciones que se están haciendo vía presupuesto a cómo se van a usar los recursos, particularmente en las regiones, creo que también es una muy buena señal que probablemente en el ambiente parlamentario va a ser muy bien acogida. Diputado Naranjo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. No, un gusto saludarlo, Sebastián. Un abrazo, que tenga buen día. Hasta Igualmente. 8:15, pausa. Al regreso seguimos recogiendo reacciones políticas. Conversaremos con la diputada de Renovación Nacional, Sofía Seca. Ya estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica, 8:21 y vamos a revisar otro de los pasajes del mensaje del presidente Gabriel Boric sobre el presupuesto 2024, tema que seguramente va a ser uno de los más importantes del día de hoy en el análisis político y económico. Bueno, el mandatario se refirió también al pacto fiscal que ha propuesto el Ejecutivo. En ese sentido, si bien el presupuesto no considera esos aumentos de gasto, que no están aprobados, siquiera presentados como proyecto en el Congreso, de todas maneras hacía un llamado a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo pronto en torno a este tema. Esto fue lo que dijo. El crecimiento por sí mismo no va a bastar para atender a cabalidad todas las necesidades de la ciudadanía y poder tener una sociedad más justa. Por eso necesitamos ingresos permanentes para gastos que son permanentes. Y es por ello que el pacto fiscal que le hemos propuesto a los chilenos y al Parlamento es tan relevante. Mejorar las pensiones, por ejemplo, no depende de este presupuesto, sino de un acuerdo país que sigue estando pendiente. Es momento de poner el interés superior de Chile por delante, terminar con las diferencias entre nosotros los políticos y concretar este acuerdo nacional a la brevedad.
Bueno, y a propósito de este tema, ayer concluyeron las reuniones que encabezó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con los representantes técnicos de los distintos partidos políticos para avanzar en este pacto fiscal primero. Recordemos que la propuesta de pacto fiscal se ha establecido de manera progresiva en distintas etapas y esta era una de las más importantes porque consideraba diálogos para tratar de buscar aquellos puntos en los que hay entendimiento y de esa manera llevar un proyecto al Congreso bastante más armado. En ese sentido, el gobierno ayer en esta última reunión ya planteaba algunos de los primeros puntos de acuerdo del pacto fiscal. Entre ellos, por ejemplo, los consensos en torno al crecimiento económico. En ese eje hay varios acuerdos respecto a la necesidad de generar otro marco normativo más razonable para los proyectos de inversión en términos de regulación. Hay reformas al sistema de evaluación ambiental, de evaluación de impacto ambiental, y de permisos sectoriales que están contemplados también en esta propuesta y también se ha contemplado examinar el fortalecimiento de algunas figuras de evaluadores externos con incentivos a las instituciones que tienen que hacer esta evaluación para que los plazos de trámite de los proyectos sean más acotados de lo que son hoy día. En otro tema también se ha trazado el camino de gradualidad de 4 años para la implementación de este gasto público que, recordemos, alcanza 2,7 puntos del PIB. Ese es el total de lo que se aspira a recaudar. 1,2% de eso equivale a pensiones, otro 0,9% a salud y luego gastos en protección social y seguridad ciudadana con 0,3% cada uno cuando ya esté en régimen, si es que se aprueba este pacto fiscal. Bien, seguimos conversando de estos temas. Estamos en contacto a esta hora con la diputada de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda, Sofía Cid, nos acompaña esta mañana. Bienvenida, diputada. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Diputada, en términos generales, ¿qué le pareció la propuesta que anunció ayer en cadena nacional el presidente? Bueno, la verdad que la propuesta que hizo el presidente ayer está bastante interesante. No sé si me alcanzas a ver, espérate. Sí, la escuchamos y la vemos bien. Diputada, ¿nos escucha? ¿Ahí me escuchas bien? Sí, la escuchamos bien. Adelante. Sí, ¿me escuchas tú a mí? ¿Aló? Sí, la escuchamos ahora bien, diputada. Sí, perfecto, gracias. Ningún problema. No, lo que te decía yo que, bueno, ayer... perfecto, sí. Lo que pasa es que lo que te comentaba, ayer el presidente, bueno, hizo el anuncio del presupuesto con un aumento de un 3,5 en el presupuesto en general, con énfasis, por supuesto, en educación, en salud, en seguridad, en cultura también, en vivienda. Es un presupuesto que, por supuesto, lo vamos a tener que revisar en el Congreso. Sí es interesante que el presidente diga que hoy día en Chile han disminuido las inversiones y que esto se debe a la incertidumbre, pero también nosotros le pedimos al Ejecutivo que esta incertidumbre él también la puede controlar un poco a través de, por supuesto, dejar de hablar del aumento de impuestos y también de poder cerrar, ojalá en diciembre, el proceso constituyente que ha generado mucha incertidumbre. Nosotros queremos que este presupuesto se aboque a crecimiento, a inversión. Él también anunciaba aumento en la inversión pública, que eso genera empleo, y también activar el proceso de concesiones, que ha estado también muy paralizado en este gobierno y que también genera empleo y diputada, activación. De todas maneras, algunos en el mercado analizan que puede haber sido una cifra muy alta, el 3,5%, considerando que el crecimiento económico que proyecta el Banco Central estaría en torno al 1,75%. ¿Le parece a usted que fue excesivo el aumento del gasto o está en la línea de lo que se podía esperar? Bueno, la verdad que es bastante alto y también llama la atención, por ejemplo, el aumento que se quiere hacer en salud de un 8,1, que está por sobre este 3,5. Eso va a significar que se van a disminuir otras partidas y otros ministerios. Y además yo quiero hacer un comentario. Todo lo que, por lo menos lo que es en educación, lo estamos viviendo en la región de Atacama. No es un problema de recursos, es un problema de gestión y de ejecución de los recursos. Entonces, tal vez aumentar el gasto no sea la solución, sino que realmente enfocarnos en la eficiencia del gasto. Ajá. Diputada, el gobierno apuesta a un presupuesto reactivador, de reactivación económica. Los énfasis que están puestos en este presupuesto, en vivienda, por ejemplo, en inversión pública, ¿son suficientes para que se estimule la economía realmente desde el lado público? Mira, nosotros esperamos que todos esos anuncios de activación económica, de activación en la inversión, realmente vayan abocados a eso y no sea contratar más gente para el Estado.
Yo creo que si esos recursos van a inversión, por supuesto que van a generar empleo y vamos a activar la economía que se necesita tanto. Yo espero que eso vaya pasando, pero también dentro de las propuestas que ha hecho el presidente, no en el presupuesto, sino que de activación de economía, tenemos que hacer modificaciones legales. Él ha hablado de disminuir el sistema de evaluación, los tiempos de evaluación ambiental, de disminuir los permisos sectoriales, y para eso necesitamos activar proyectos de ley que aún no llegan al Congreso. Sí. Diputada, la propuesta también considera cambios en materia de probidad bien relevantes para que se aborden aquellos vacíos o espacios que permitieron casos de transferencia de recursos públicos, el llamado caso convenio, ¿no?, que hemos conocido en los últimos meses. Esas modificaciones ustedes lo habían planteado como un tema bien relevante en la previa de esta presentación de la ley de presupuesto. ¿Se hace cargo del problema estas modificaciones? Mira, hay modificaciones, pero yo creo que igual quedamos cortos. Yo creo que hay que seguir avanzando, y por eso también le pedimos al Ejecutivo que le coloque urgencia a los proyectos que hemos presentado desde la bancada y uno que presenté yo, en el cual se prohíbe a toda persona que haya tenido una condena por un delito grave o de probidad, no puede ser nunca funcionario público ni tampoco puede acceder a un cargo de elección popular. Yo creo que también tenemos que trabajar en paralelo al presupuesto, además de los controles, con este tipo de proyectos. Y por otro lado, yo lo he dicho, tenemos que revisar bien los controles, porque una cosa es controlar, cuidar los recursos públicos, pero tampoco podemos aumentar la burocracia al punto de que esto entorpezca la ejecución presupuestaria. Bien. Diputada Cid, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, que estés muy bien. 8:29, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Tema para seguir, por supuesto, y recuerden, a las 9 de la mañana conoceremos el dato de desempleo. Tendremos esa información, por supuesto, aquí oportunamente. Comenzamos Noticias Express en minutos con Fresia Soltás.